de Philip Morris de México. 9:10. Déjenme saludar a la líder de los diputados del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, que ha de haber dormido poco. ¿Cómo está, Josefina? Muy buenos días. Carlos, qué gusto saludarte. Efectivamente, bueno, cerramos la aprobación cerca de las 4:30 de la mañana. Ya estamos aquí otra vez de regreso en el Congreso, pero te quiero decir que se logró un acuerdo que yo sí quiero destacar en términos políticos muy importante. Se logra una aprobación de esta ley de ingresos con poco más de 350 votos en un pleno donde teníamos 440 legisladores. Quiere decir que se logra pues una mayoría significativa. Y destacar también que es un paquete de ingresos que yo calificaría de responsable, es decir, sus niveles de deuda incluso menores que los que habíamos venido reconociendo o aceptando el año pasado. Y también me parece que podemos decirle a la ciudadanía, Carlos, que el ajuste en los precios del petróleo, por ejemplo, en el crecimiento económico, son realmente muy realistas y no ponen en riesgo ni la estabilidad de la economía y mucho menos la economía de las familias. Esto es lo primero que quisiera destacar. Ahora, ya oíste, creo que estabas escuchando, los tabacaleros están reenojados, pues, ¿no? Pues mira, sí, yo quisiera destacar varias cosas. Miren, el tema el presidente de la República efectivamente honra su palabra, no envía un solo ajuste al alza ningún impuesto. En todo caso, las decisiones se toman entre los grupos parlamentarios. La discusión del cigarro, Carlos, ya venía desde el año pasado, del tabaco, y yo te quiero decir que es una decisión que obedece fundamentalmente a un tema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud reporta cerca de 60,000 muertes al año como causa directa del tabaquismo, pero ahora deja que vayamos a nuestro país. Vamos a hablar de México. Las 4 enfermedades que son como causa principal de muerte en nuestro país están vinculadas de alguna manera al tabaquismo. Y el año 2009, el año pasado, se recaudó cerca de 22,000 millones de pesos a través del consumo de tabaco, pero pues te quiero decir que el sistema de salud invirtió más de 45,000 millones de pesos para atender las enfermedades consecuencia del tabaco. Sí. Y hoy tenemos una edad promedio que ha bajado de inicio de consumo de tabaco a los casi 13 años de edad. Es decir, para nosotros fue una discusión seria, quiero decir particularmente a las empresas que sin duda pues son muy importantes en inversión y creación de empleo en el país, que no fue producto de una ocurrencia o de una decisión poco reflexionada, incluso que estamos en los estándares internacionales de carga fiscal para una industria como la del tabaco, y tenemos algunas estimaciones de que esta decisión que tomamos ayer en el Congreso podría abonar a reducir el consumo de tabaco hasta en un poco más del 20%. Por supuesto tendremos que esperar resultados. Como tendremos que esperar a ver si cumplen esta amenaza de hace 2 días de vamos a dejar de invertir, ¿no? Vamos a ver si es cierto también, que me parece que a veces... Porque ¿no? Realmente las cargas fiscales estamos dentro del parámetro. Incluso te quiero decir que ni siquiera estamos entre las más altas de las calles en el mundo. También reconozco lo que se decía hace unos minutos en estos micrófonos, los niveles de ingreso. Pero lo cierto, Carlos, es que hoy el sistema de salud mexicano está invirtiendo más de 45,000 millones de pesos en atender las consecuencias del tabaco. Y junto con esta decisión, la otra que va en una agenda también de salud son los famosos energizantes, es decir, no todos, ¿verdad? Digo, uno para hacer deporte no está en esta canasta de incremento fiscal. Pero el Red Bull sí. Sí, o sea, aquellos, sobre todo, sabes que hemos tenido una gran demanda de padres de familia por el consumo de estas bebidas energizantes combinadas con alcohol, que ya han venido provocando problemas reales de salud, sobre todo en los jóvenes. Entonces, bueno, estas 2 decisiones obedecen a una agenda de salud pública. Y hay otras 2 que son muy, muy buenas, Carlos, que quiero compartir. Se abrió la discusión en el impuesto sobre la renta, y lo primero es que aprobamos una adecuación, un estímulo fiscal en impuestos sobre la renta para hacer posible que durante 36 meses una empresa mexicana, pequeña, mediana, grande, al margen de su tamaño, que cree una nueva plaza y que ofrezca esta plaza a alguien que no haya estado registrado en el Seguro Social. Es decir, nuevo empleo, ¿no? Esto que se llama nuevo empleo. Va a tener un estímulo fiscal durante 36 meses. Nos parece que esta apertura que se hizo al impuesto sobre la renta y esta iniciativa que tuvo correcciones, adecuaciones, pero que finalmente logra este estímulo fiscal es muy positiva.
Y también fíjate que para a ti que te gusta mucho el mundo, que eres tan cercano al mundo de la cultura, pues yo creo que hoy tenemos algo bueno que contarle a nuestra gente del teatro. Y es que la consideración de estímulo fiscal que se le dio al cine en su momento, y que, por ejemplo, Carlos permitió pasar en un año de 7 a más de 70 películas mexicanas, bueno, ahora también se hace extensivo al teatro, que es una demanda que nos vinieron a pedir aquí actores, productores. Esto que llamamos la 226, el mundo del cine llama la 226 en el cine, ¿verdad? La 226 bis. Ahora va a ser la 226 teatrera. Porque exactamente, y la verdad es que yo quiero reconocer ampliamente pues la batalla que ha dado todo este grupo vinculado al mundo de la cultura, al teatro, y esto es algo muy importante que queremos destacar, por supuesto. Te diría que todo esto también nos lleva finalmente a una decisión del Fondo de Reconstrucción. Hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, es decir, todos los grupos parlamentarios firmamos este acuerdo. Hubo la sensibilidad, en este caso, del Ejecutivo, del Presidente de la República, de responder a través de la Secretaría de Hacienda de manera, yo te diría, ampliamente satisfactoria con un fondo de reconstrucción. Mira, Carlos, yo que tuve la experiencia en Sedesol, no de ir a visitar desastres naturales, de quedarme a vivir en esos desastres naturales, como fue el caso del Están en Chiapas, donde me quedé a vivir en el cuartel militar más de un mes. Te quiero decir que era urgente ya replantear este fondo de reconstrucción, hacer un fondel más flexible, más pronto, con menos reglas, y en este fondo de reconstrucción habrá un bono a 20 años para que los estados, municipios puedan acceder a crédito y solo pagar intereses y no capital, y también se asegurará, digamos, al país en materia de desastres naturales. Creo que este fondo de reconstrucción es una noticia muy alentadora para quienes ya están sufriendo consecuencias de desastres naturales y para lo que se pueda advertir en el futuro. En términos generales... Ahora esto hay que amarrarlo en presupuesto. Ahora en la discusión que viene. Esto habrá que amarrarlo en presupuesto, pero fíjate que son de estos acuerdos en los que yo creo debemos empeñarnos más los grupos parlamentarios, Carlos. Son acuerdos ya de carácter institucional, que no tienen un propósito partidista ni de carácter electoral. Por eso hay que cuidar tanto las reglas ahora del Fondo de Reconstrucción, que no dejen espacios a ninguna discrecionalidad y que vayan a prevención y también a respuesta ante lo que significa la pérdida gravísima que sucede en los desastres naturales. El presidente de la República seguramente en un par de días estará dando un anuncio ya mucho más completo sobre el Fondo de Reconstrucción, y a mí me resulta muy alentador, de verdad muy esperanzador, que en esa mesa encabezada por el presidente nos demos cita a los grupos parlamentarios, los gobernadores, la clase política, y le podamos decir a los mexicanos que hay espacios donde sí hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Bien. Josefina, si me permites, quisiera hacerte una pregunta de coyuntura y me parece que es un buen lugar para que lo aclares. En los últimos 4 o 5 días he leído por lo menos 7 columnas en donde dicen que tú fuiste parte de una negociación rara para que Julio César Godoy Toscana entrara de la manera en que entró a tomar protesta. ¿Tú estuviste en alguna negociación? ¿Avalaste de esa manera algo así? Sí, no sabes cómo te agradezco esta pregunta, Carlos, porque aparte eres el primero que me la haces y aprecio enormemente que seas tú. Has leído además, que ahí está en las columnas, ¿eh? Se dice que tú avalaste y que tú estuviste en una negociación medio en lo oscurito para que Julio César Godoy Toscano entrara a tomar protesta. Mira, yo te puedo decir con absoluta tranquilidad y honestidad lo siguiente. Primero, todos los coordinadores parlamentarios dimos cuenta de que era una sentencia del Poder Judicial que se tenía que acatar. Dicho esto, te quiero decir a qué obedeció mi presencia en algunas reuniones. Y creo que de eso te podría dar cuenta Alejandro Encinas, Acosta Naranjo, y el propio Jesús Zambrano. Mi presencia obedeció en todo momento a un solo propósito, a intentar construir algún escenario, colaborar, para que no tomase protesta Godoy. Y te lo digo porque así fue. Y te lo digo a ti, lo puedo afirmar en cualquier espacio. No me siento de ninguna manera, incluso te aprecio la pregunta porque me permite decir esto así, de esta manera tan clara. Josefina, yo le he preguntado a otros actores, me faltabas tú, pero me parece que eres muy clara. Nunca fui parte de una negociación de, oye, ¿cómo lo metemos? Al contrario, te quiero decir que
yo propuse incluso un encuentro de estos que se dieron y siempre advertí que habría un enorme daño a la vida institucional del Congreso. Intenté presentar algunos escenarios que permitieran que el juez tomara una resolución y hasta que pudiéramos esperar esta resolución del juez se diera cauce pues a acatar esta sentencia que nos había llegado del Poder Judicial. E incluso te quiero decir que el día que se tomó posesión por parte del diputado Godoy en la Cámara, y lo voy a decir y porque así es también y obedece a la verdad, para mí fue un día donde me sentí terriblemente frustrada y donde incluso con uno de mis mejores amigos del PRD tuve no un enfrentamiento, pero sí una discusión muy fuerte e incluso un primer distanciamiento, porque yo sentí que no se habían hecho los esfuerzos suficientes. Entonces sí, yo estuve en varias mesas, siempre con este propósito, de intentar disuadir, sobre todo a la luz de lo que yo advertía podría ser un grave daño a la vida institucional del Congreso. Entonces, me siento muy tranquila de poderte compartir a qué obedeció mi presencia y me sentí, te lo repito, ese jueves mientras vi en el monitor, aquí sentada en mi oficina, con un buen amigo mío del PRD, que Godoy estaba tomando protesta y fue un día muy difícil para mí, de enorme frustración personal y política y de haber tenido una temporal distancia con una persona a la que yo aprecio mucho, y te insisto porque sentí que podíamos haber hecho un esfuerzo adicional que al final pues no se dieron las condiciones para hacerlo. Josefina, no sabes cómo te agradezco esto que me cuentas y gracias por la conversación de hoy. Sé que estás desvelada. Felicidades porque se cumplió. Tenemos ya una ley de ingresos. Les queda mucha chamba ahora para saber cómo gastamos todo ese dinero, que lo gastemos bien. Y de verdad, muchas gracias como siempre por conversar con la audiencia de hoy por hoy aquí en W Radio, José. Un fuerte abrazo, Carlos, y me gustaría mucho que ya que tú eres el que me has hecho esta pregunta y que hayas sido tú también, que ojalá pueda ser esto lo que yo te he compartido, que no lo había compartido con nadie más, la historia que prevalezca y que se cuente porque es la única historia con apego a la verdad. Ahí está la verdad y sé, Josefina, que difícilmente alguien podrá decir que no, que lo que acabas de decir no es la verdad. Yo te aseguro que nadie podría decirlo porque quien lo dijera faltaría a la verdad y confío en que en esas mesas quienes estuvimos sentados hemos honrado hasta ahora la verdad y la palabra. Josefina Vázquez Mota, un abrazo, buenos días. Gracias, Carlos, hasta luego. La coordinadora de diputados, de los diputados del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, hablándonos de lo que fue la ley de ingresos y al final una pregunta que me parecía necesaria, porque insisto, en muchas columnas de gente que a la que respeto muchísimo se hablaba de que Josefina Vázquez Mota había avalado y había negociado por alguna razón aquella subrepticia entrada de Julio César Godoy Toscano a la Cámara de Diputados. Josefina Vázquez Mota me dice, sí, estuve en esas reuniones, pero estuve para decir que encontrábamos otra manera, pero que no entrar. Eso es lo que dice Josefina Vázquez Mota, abiertamente, con su voz, aquí en W Radio. Son las 9 de la mañana con 24 minutos.